Fíjense, apenas vamos en la unidad 2, son 5 unidades. Son 5, apenas vamos en la 2. ¿Ven la pantalla? Sí. Bien, vamos a analizar entonces. Ah, dígame. ¿Sí la ven? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Ok. Bien. Este es un logotipo que fue usado en un Congreso Mundial de Protección al Cambio Climático, al clima, llevado a cabo en una conferencia en Lima en el año 2020. Se hizo un análisis a nivel mundial del 2010 a 2020, un análisis de 10 años. Entonces fue un congreso, me llamó la atención este logotipo debido a que representa todo lo que se refiere al cambio climático. De esta forma, este es lo que vamos a desarrollar en la primera parte de la clase, que es el cambio climático, cómo se manifiesta ese cambio climático, cómo debemos enfrentar el cambio climático, mitigación, adaptación. Mitigación es cómo reducirlo, por qué es necesario mitigar, cómo mitigar el cambio climático, por qué es necesario adaptarnos a ese nuevo cambio climático y cómo adaptarnos a ese proceso de cambio climático. Entonces, vamos a desarrollarlo. Primeramente conceptualizamos qué es el cambio climático. Decimos, es un cambio de clima. ¿Qué es el cambio climático? Un cambio de clima atribuido indirectamente a la actividad humana. Quiere decir que el cambio climático obedece a la responsabilidad ambiental, ¿verdad? Que no es llevada a cabo por la actividad humana. Por lo tanto, un cambio climático se atribuye directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables, lo que se pronunció las Naciones Unidas en el año 92. Fíjense que llevamos para 30 años de ese pronunciamiento y todavía no ha mejorado el cambio climático. Quiere decir que el hombre sigue dañando la atmósfera, la biosfera, sigue dañando al globo terráqueo, como lo vemos aquí. Aquí observamos un incremento de gases de efecto invernadero que ya lo conocemos. Se altera la composición atmosférica global de la Tierra, se debilita la Tierra y finalmente hay cambios en el clima global producto de la lluvia ácida. Entonces, fíjense cómo la causa son los gases de efecto invernadero y la consecuencia negativa es los cambios en el clima global producto de esa lluvia ácida, de esa falta de protección de la capa de ozono por ese gas efecto invernadero. Entonces, a eso le atribuimos ese cambio climático, pronunciado por las Naciones Unidas en el año 92. Por lo tanto, aquí observamos cómo los rayos del sol, ¿verdad?, calientan la Tierra, radiando luz, energía en forma de luz. Fíjense la capa protectora, la biosfera, cómo se va dañando, ¿verdad?, a nivel de la capa de ozono, y esos rayos entran directamente a través de los rayos ultravioletas que dañan, por supuesto, toda la atmósfera, toda la Tierra y, por supuesto, la piel de los humanos. Vemos que un tercio de la energía radiada del Sol es reflejada en el espacio. Claro, una parte entra a la Tierra y otra parte se devuelve al espacio. El restante lo toma la Tierra, quien refleja en forma de calor, que sí que esa energía proveniente del Sol es convertida en calor. Que vemos los componentes, ¿verdad?, que protegen la Tierra a través de la biosfera. ¿Okay? ¿Alguna duda, alguna pregunta? La mayor parte de esta radiación es emitida por los océanos, como le decía anteriormente, porque los océanos ocupan el 80%, quizás más, del globo terráqueo. La Tierra es absorbida por la atmósfera, incluyendo las nubes, y radiada hacia el espacio. Esto es lo que se llama el efecto invernadero. Una parte la absorben los mares y otra parte, ¿verdad?, es absorbida por la Tierra. De tal manera que cuando aumenta la concentración de los gases que generan el efecto invernadero, la atmósfera tiene más calor, por eso es que decimos que cada día hay más calor por el efecto invernadero. El resultado es el aumento de la temperatura promedio del mundo
o llamado calentamiento global, y cambios particulares en el clima a raíz de este fenómeno llamado cambio climático. Entonces, fíjense cómo la atmósfera se va contaminando poco a poco de anhídrido carbónico, de nitrato de sodio y otros elementos químicos que en este momento no es necesario identificar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Dice, Dígame. pero también se deben a la mala contaminación y los humos de las fábricas que se están rompiendo las capas de ozono. Por eso Claro. entran en esos lugares. Exactamente, sí, es producto de esos gases de efecto invernadero que producen las fábricas. Por eso se plantea que el cambio climático obedece a la irresponsabilidad ambiental que indirecta o indirectamente realiza los seres humanos. Muy bien, Keila. Ok, esto es un video que se lo voy a dejar de tarea, este video. Aquí no se ve, pero para que lo vean en YouTube. Yo se lo coloco ahora en la plataforma. ¿Ok? Entonces vamos a analizar algunos conceptos que ya ustedes conocen. Por ejemplo, el efecto invernadero. Dice, es un efecto de absorción de calor, radiación infrarroja, por parte de todos los componentes que absorben el mejor calor de la atmósfera, que absorben la radiación infrarroja, incluyendo los gases de efecto invernadero, las nubes y los aerosoles. El calentamiento global es un incremento en el promedio de temperatura de la atmósfera terrestre que puede ocasionar cambios en el clima global. Y la variabilidad climática son las variaciones en el estado promedio del clima en toda la escala temporal, espacial, más allá de los fenómenos meteorológicos individuales. Quiere decir que, como vemos hoy en día, el caso de Ibarra en la mañana amanece un frío terrible, 9 grados, 8 grados, y en la tarde sube a 18, a 22 grados. Esa variabilidad es parte de ese efecto climático, de ese cambio climático. Y ello obedece a la variación de promedio. Me cuentan algunas personas que hace muchísimos años, menos de 10 años, Ibarra era una ciudad totalmente fría, muy poco entraba el sol. Ahora es todo lo contrario, ahora en la tarde un sol que quema, que quien no usa protector solar, bueno, está expuesto a un cáncer de piel. Entonces, por eso es que cada día tenemos que utilizar más bloqueadores solares para proteger nuestra piel. Bien, aquí vemos cómo ocurre ese cambio climático, cómo incide ese cambio climático. Vemos los cambios en la concentración de dióxido de carbono a lo largo del tiempo. Vemos que el calentamiento total de la Tierra y océano del año 1850 a 1900 y del año 2003 al 2012, o sea, recientemente casi 10 años, ha mostrado un incremento de calor de 0.72 a 0.85 grados centígrados. Fíjense aquí cómo se observa, ¿verdad? Que la curva, viene como asciende la curva por efecto del calor, año 1800, 1900, 2007. Por supuesto, hoy está más alta. El incremento de energía almacenada en el sistema climático está dominado por el calentamiento de los océanos. Quiere decir que cada día que se calientan los océanos, sube el nivel del mar. Cada día que se derriten los glaciales, el polo sur y el polo norte, sube el nivel del mar. Por eso se plantea que algunas ciudades que están en el mar, que están en la costa, tales como Nueva York, San Francisco, ¿verdad? Van a desaparecer. Holanda va a desaparecer porque por efecto del aumento de los niveles de agua de los océanos que poco a poco irán a hundir. De hecho, se plantea que en menos de 20 años Venecia en Italia también va a desaparecer por efecto del aumento en el nivel del mar. Fíjense aquí la curva de la temperatura, como va subiendo, fíjense cómo va subiendo, y por efectos del calor de los gases del efecto invernadero. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, Lizzy. Ok. Entonces, ¿por qué aumenta la concentración de gases efecto invernadero? Dice, la concentración de gases del efecto invernadero ha aumentado en buena parte debido a emisiones de estos gases por actividades humanas, como lo planteaba Keila, a nivel de las industrias. Emisiones de gas efecto invernadero antropogénicas anuales totales por gases del año 1970 al año 2010. Y eso como va aumentando la emisión de gases. Y esto hasta el año 2010, por supuesto, hoy es mucho más alto. ¿Producto de qué? 8%, otro gas en proceso,
16% por metano de ganadería, agricultura y desechos tóxicos, 11% por anhídrido carbónico de cambio del uso del suelo, o el uso de los fertilizantes también dañan el suelo, y 75% de anhídrido carbónico por la quema de combustibles fósiles y procesos industriales. Entonces, fíjense ustedes, esta es una fuente del año 2014, hace 7 años. Es decir, que esto, por supuesto, cada día va aumentando, ¿ve? De esta forma, de 27 grados a 49 grados. En los últimos 40 años, las emisiones antropogénicas prácticamente se han duplicado, es decir, las emisiones de los gases del efecto invernadero por acción de las empresas, por parte de la humanidad. ¿Por qué aumenta la concentración de gas efecto invernadero? Aquí observamos 35% de energía, generación de energía eléctrica y calor, transporte 14%, construcción 6%, industria y desecho 21%, y agricultura, bosque y otros usos de la tierra 24%. Entonces, estas son las consecuencias de la emisión de gases efecto invernadero. Por supuesto, todo suma un 100%. De aquí que hay un escenario de la mitigación. ¿Qué entienden ustedes por mitigación? ¿Qué será mitigación? ¿Qué es mitigación? No oigo nada. ¿Qué es mitigación? Suavizar una cosa negativa. Dígame, Pozo. Suavizar una cosa negativa. Exactamente, debilitar un aspecto negativo. ¿Alguien más consiguió el efecto el concepto de mitigación? ¿En Internet? Yo lo hice. Ajá. El proceso de la mitigación es la reducción de la vulnerabilidad, es decir, la atenuación de los daños potenciales sobre la vida y los bienes causados por un evento geológico. Exacto, son los daños causados por aumento del cambio climático. Por lo tanto, existen opciones que estamos enfrentando hoy. Por ejemplo, se mantiene el ritmo de las emisiones actuales. Emisiones continúan incrementándose a tasas actuales, probablemente no exceda a 4 grados centígrados. Algo de mitigación, emisiones que crecen al año 2080 y luego van a disminuir. O sea, se plantea que el cambio climático va a seguir afectándose hasta el año 2080. Probablemente exceda un 2%, a 2 grados centígrados, perdón. Fuerte mitigación, emisiones que se estabilicen a la mitad de las emisiones de hoy para el año 2080, ¿verdad? Lo más probable es que no exceda a 2 grados. Y emisiones que reducen a la mitad hasta el año 2050, es decir, no es probable que exceda de 2 grados. Quiere decir que la variación es muy poca, la mitigación es muy poca, ¿verdad? Lo que se va a lograr hasta el año 2080 es muy poco lo que se va a lograr si no se incrementa la responsabilidad ambiental. Apenas 4 grados centígrados, 2 grados centígrados hasta el año 2050 y hasta el año 2080. O sea, es poco lo que se puede hacer si no tomamos una responsabilidad ambiental hoy en día, si no tomamos a nivel mundial la característica de la economía verde. Entonces, esos van a ser los escenarios de la posible mitigación del cambio climático. De aquí que nos hacemos la pregunta, ¿cómo se manifiesta ese cambio climático? ¿Cuáles son las consecuencias, las reacciones? De la siguiente forma. Cambio promedio proyectado en la temperatura, en la superficie terrestre y la precipitación. Fíjense, una mitigación agresiva se mantiene al ritmo de la emisión actual en los años 86 a 2005 y de 2100 del año 2081 al año 2100. Quiere decir que la temperatura va a seguir subiendo, fíjense, hasta el año 2100. Y aquí, en cuanto a temperatura, digo, se va a poner rojo prácticamente el planeta. Y a nivel de precipitación, a nivel de lluvia, ¿verdad? También es muy poca la lluvia que va a haber en los próximos años hasta el año 2100. Es decir, que si no tomamos esa responsabilidad hoy en día, cada día va a ser mucho peor. ¿Cómo se manifiesta ese cambio climático? Cambio en la temperatura global, cambio en la precipitación global, cambio en los océanos, derretimiento de los glaciares, lo que les decía que este derretimiento está incidiendo con los niveles de los océanos, y eventos extremos tales como los tsunamis o la desaparición de las ciudades que están cercanas a los mares.
y el cambio de la temperatura global, que va a ser un ascenso de la temperatura y, por supuesto, más lluvia ácida. Fenómenos naturales o provocados que tienen el potencial de ocasionar daños a las personas o bienes. ¿Cuáles son las amenazas que podemos enfrentar? Cambios en patrones de lluvia, de hecho lo estamos observando, que quizás muchas veces no son épocas de lluvia, está lloviendo, no son épocas de calor y hay frío, no son épocas de frío y hay calor. Cambio de la temperatura, heladas, tales como las heladas que han caído en Quito, que no son esperadas, retroceso de glaciares, inundaciones y huaicos. Y los impactos: erosión de suelos, menor disponibilidad hídrica, menor rendimiento de cultivos y pérdida de la biodiversidad. Entonces, esto va a ser la manifestación a nivel de las amenazas, a nivel de los impactos negativos de ese cambio climático. Los océanos, por supuesto, producto del derretimiento de los glaciares, van a aumentar. Ecosistemas terrestres y de agua dulce, sistema de producción de alimentos escasos, poca energía, falta de seguridad, debilitamiento de la salud, áreas urbanas y rurales colapsadas y sistemas costeros y de baja altitud, conjuntamente con los recursos hídricos. Estos son los impactos negativos que podríamos sufrir. Contenido de anhídrido carbónico y cambio en el pH de los océanos. Las concentraciones de dióxido de carbono, aquí lo vemos, se han incrementado 40% desde la época preindustrial y de ello los océanos han absorbido un 30%, o sea, la contaminación de los océanos ocasionando acidificación de los océanos. Quiere decir que esas emisiones de gases de efecto invernadero producen aumento del mismo en la atmósfera, absorción del dióxido de carbono por parte de los océanos, lo cual genera una mayor acidez en los océanos y muerte en los arrecifes de coral. En el caso de Australia, que los corales se están muriendo, ¿verdad? Son verdes y se mueren de esta forma, y cambio en las dinámicas poblacionales, también falta de crecimiento de las multitudes de especies marinas. O sea, se están desapareciendo las especies marinas producto de la contaminación de los océanos. En cuanto a los recursos hídricos, mayor frecuencia de sequías por falta de recursos hídricos, menor calidad del agua potable, reducción de aguas superficiales, reducción de aguas subterráneas. En general, la disponibilidad de recursos hídricos se incrementará en las altas latitudes, es decir, hacia los polos, hacia el norte y hacia el sur. Ecosistemas terrestres de agua dulce, un cambio climático, cambio de uso de la tierra, producto de las construcciones. En los bosques, carbono almacenado en la biosfera terrestre, mayor mortalidad de árboles, lo que genera una sequía, y liberación del carbono en la atmósfera. O sea que no vamos a tener oxígeno, sino carbono. Y esas emisiones van a generar cambio en la temperatura, cambio en la precipitación, cambio en el hábitat de las especies, de todos los seres vivos, adaptación de especies fisiológicamente a nivel de comportamiento, y finalmente las especies cuyo ritmo de adaptación sea más lento, los cambios tienden a extinguirse esas especies. Por lo tanto, se incrementarán los riesgos de extinción de especies y alteración del funcionamiento de ecosistemas durante más allá del siglo XXI. Es decir, que el planeta lamentablemente está destinado a morir. A nivel de los sistemas costeros y áreas de baja altitud, inundaciones, hundimiento y erosión costera, lo que les decía anteriormente. Esto se incrementará conforme como crezca la población, desarrollo económico y urbanización. Entonces, esa erosión costera va a generar que el mar, se inunde a las ciudades fronterizas. Tal es el caso, en el caso de Ecuador, a Guayaquil y toda la costa, Esmeralda, Manabí, Manta. Sistemas costeros de baja altitud, inundaciones por elevaciones del nivel del mar. A nivel de los sistemas marinos, redistribución de los gases global de las especies, reducción de la biodiversidad marina, las especies van a ir desapareciendo poco a poco, reducción de la productividad pesquera, reducción en cuanto a la riqueza de especies de potencial de captura de pesca, que se incrementará medias y altas latitudes y decrecerá en los trópicos. Es decir, que aquí va a haber poca pesca. ¿Por qué? Porque las especies marinas van a emigrar hacia el norte o hacia el sur buscando mayores cantidades de agua, mayor cantidad de posibilidad y menos daño ambiental, porque aquí en el trópico es donde se concentra la mayor cantidad de población mundial. Por lo tanto, eso va a generar una migración de los peces a altas altitudes, hacia el norte y hacia el sur.
Seguridad alimentaria y sistema de producción de alimentos. Van a escasear los alimentos, la seguridad alimentaria va a tender a desaparecer, por lo tanto, en las regiones tropicales, tales como las nuestras, regiones templadas, los impactos del cambio climático serán negativos sobre cultivos principales tales como trigo, arroz y maíz, ¿verdad? Que son productos que produce Ecuador, en el caso de Ecuador, arroz y maíz. Temperaturas mayores a 2 grados centígrados, quiere decir que se van a congelar sobre el fin del siglo XX. Algunas regiones se beneficiarán, sin embargo, en la mayoría de los lugares las pérdidas serán mayores que los beneficios. Entonces vamos al cambio. Fíjense que en el año 2019, cómo ha disminuido el rendimiento de la agricultura y la producción de alimentos, ¿ok? Y se ha incrementado el rendimiento, muy poco ha habido incremento de rendimiento, por lo general entre 0 y 10% el incremento de rendimiento hasta el año pasado. Aquí vemos también una disminución. Fíjense que el año del año 2019 al 90 va a haber una disminución progresiva de alimentos, ¿ok? Entre un 50, un 100% y entre un 10 y un 25%. Por eso va a generar, por supuesto, una hambruta, una crisis alimentaria. En cuanto a las áreas urbanas, ¿cuál es el impacto de ese cambio climático? Deslizamiento de terrenos, mayor polución del aire, mayor contaminación del aire, escasez de agua, que ya estamos viviendo, precipitación extrema de lluvia, lluvias permanentes y olas de calor. Cambios en las áreas de producción de cultivos, va a haber poca producción de cultivos y la escasez de agua que va a generar un riesgo para la agricultura. A nivel de energía, hidroeléctrica afectada por los cambios de caudales de los ríos, o sea, va a haber poco caudal de los ríos, disponibilidad de fuentes de recursos energéticos será afectada, la disponibilidad de energía eólica va a ser afectada, menor demanda de calefacción y mayor demanda de enfriamiento. Y a nivel de salud, mayor frecuencia de enfermedades relacionadas al frío y mayor incidencia de enfermedades tropicales. En cuanto a la seguridad, mayor riesgo de conflicto y guerra civil, desplazamiento de personas por escasez de muchos eventos extremos más frecuentes. Será más difícil reducir la pobreza, en cuanto a vida y pobreza, desaceleración económica. Entonces, esto van a ser todas las consecuencias en los diferentes sectores producto de ese cambio climático. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún aporte? No, licenciado. Dígame, no. Ok. Tercero, ¿cómo debemos enfrentar ese cambio climático dadas las consecuencias que vimos recientemente? A través de la mitigación y adaptación. Entonces, debemos generar un cambio climático global para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. Por lo tanto, como lo dijo Pozo, la mitigación reduce las emisiones, reduce la magnitud del cambio climático, y eso va a generar impacto de ese cambio climático a través de una adaptación. Tenemos que adaptarnos a esa mitigación. ¿Y adaptar qué es? Reducir la vulnerabilidad a los cambios climáticos, que reduce las pérdidas, como lo dijo la otra compañera que haya participado también. No recuerdo quién fue la que también me habló de mitigación. Yo sé que fue Pozo. ¿Y quién más? Yo, Alicia. Ajá, ¿su apellido? Reina. Ah, y Reina, exacto. Entonces, fíjense cómo debemos combinar adaptación y mitigación. La mitigación, reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, pero por lo cual va a reducir la magnitud del cambio climático, y a nivel de adaptación, reducir la vulnerabilidad de esos cambios climáticos para evitar las pérdidas. De manera que ambas deben complementarse, mitigación y adaptación. La mitigación pretende curar las causas y la adaptación pretende aliviar los síntomas o las consecuencias. De allí que la mitigación es el conjunto de intervenciones humanas que busca reducir gases de efecto invernadero, titulado GEI, o mejorar sus sumideros, según la Convención del Cambio Climático en el 2014. ¿Por qué es necesario mitigar? Porque es necesario reducir esas emisiones de magnitud del cambio climático. Emisiones pasadas y actuales generan impactos globales. El mundo es intenso en emisiones dadas las grandes industrias a nivel mundial, las transnacionales, las multinacionales, las industrias químicas. Si seguimos esta tendencia, el cambio climático se exacerbará o, por supuesto, va a explotar prácticamente, o va a desmejorar la condición humana.
y todos los seres vivos. El coste de mitigación aumenta si demoramos demasiado y aún estamos a tiempo para tomar medidas. Entonces, ¿por qué es necesario mitigar ahora? Porque se mantiene el ritmo de las emisiones actuales, algo de mitigación, una fuerte mitigación y mitigación agresiva, lo vemos aquí. Un hielo marino del verano ártico que casi está desapareciendo, más olas de calor, cambio los patrones de lluvia y sistemas monzónicos. Quiere decir que nuestro mundo posible en el 2100, si esto mejora, este será un mundo posible para el 2100, por lo tanto va a reducirse la concentración de anhídrido carbónico a finales del siglo y impactos climáticos generalmente limitados pero no evitados. Por lo tanto, riesgo reducido de los puntos de inflexión en los cambios inversibles y un hielo marino de verano con un 43%. Entonces, esto es lo que podemos lograr, ¿verdad?, a través de una mitigación agresiva, partiendo del ritmo de las emisiones de gases actuales. ¿Por qué es necesario mitigar ahora? Todavía estamos a tiempo, pero debemos tomar acción. Para el año 2011 ya se habían emitido la mitad de lo que podemos darnos el lujo de emitir para mantener un 2% de 2 grados centígrados en el aumento de la temperatura. Sin embargo, a nivel de la industria, nuestra cuota de carbono es de 2 grados centígrados. Y a nivel de hoy en día, la cuota de carbono que nos queda, fíjense lo poco que nos queda por resolver. De aquí que si no seguimos el camino de la mitigación agresiva, habremos alcanzado nuestra cuota límite entre 2050 y el año 2070. O sea que estamos muy atrasados en cuanto a la mitigación y a la adaptación. Ya conocemos cuáles son las emisiones de gas de efecto invernadero, que es combustibles fósiles, deforestación y cambio de uso del suelo, actividad industrial, mal manejo de la ganadería y sus residuos, y basura y residuos inorgánicos producto de la no clasificación. Han habido algunos ejemplos de mitigación a nivel mundial, tales como recuperación de pastos degradados con pasturas mejoradas, fuente de energía renovable para renovar la electricidad, tales como la energía eólica del aire o la energía solar, sistema de motores eléctricos eficientes, manejo forestal sostenible y sistema de transporte eficiente. Y algunas medidas que ha adoptado el mundo, en el caso de la isla de Hierro en Canarias, España se ha convertido en la primera isla en el mundo en ser totalmente energéticamente autosuficiente, que sí que esa isla genera su propia energía porque combina energía hídrica con energía eólica. Se planea que para el año 2020, que ya ocurrió, todos los vehículos de la isla circulen a base de energía eléctrica. Y bueno, se logró que el 90% de los vehículos circulan con energía eléctrica. China planta 13 millones de bosques en el camino de cumplir los objetivos en el año 2020, también lo cumplió. Chile duplicó su meta de energías renovables y podrá solicitar oferta competitiva en el 2015, también lo cumplió para vender electricidad como los países de Sudamérica. Perú también aprobó el régimen temporal de renovación del parque automotor, ¿verdad?, para poder disminuir el diésel a nivel del chatarreo. Total que podemos definir entonces que la adaptación es el proceso de ajuste al clima actual o esperado y sus efectos, o sea, cómo adaptarnos a ese cambio climático de manera de buscar o evitar el daño y aprovechar los beneficios, según lo que establece la Convención del Clima Climático en el año 2014. Entonces, esa adaptación no es más que la vulnerabilidad del cambio climático, es decir, es el grado en que un sistema es susceptible o incapaz de tolerar los efectos adversos del cambio climático, incluyendo la variabilidad de los climas y los cambios extremos del clima que tenemos hoy en día. De aquí que la sensibilidad sea el grado en que un sistema está siendo afectado, generando beneficios hacia esos estímulos climáticos, de manera de que esas amenazas impacten en forma eficiente la vulnerabilidad, debido a que hay más exposición, hay más sensibilidad y menos capacidad adaptativa. Ahora, ¿por qué es necesario adaptarnos a ese cambio climático? Primero, porque ese cambio climático afecta a todos los sistemas de la vida humana. Segundo, porque traerá consecuencias inevitables si no mejoramos los escenarios de mitigación. El costo va a ser mucho mayor si no nos adaptamos a asumir ese cambio climático. Y uno de los principales países que ha mitigado y se ha adaptado es Perú, puesto que es uno de los países más vulnerables en cuanto al cambio climático.
Aquí vemos las 7 razones por las cuales Perú se adaptó al cambio climático. Tiene montañas frágiles, glaciares tropicales. Igualmente Ecuador también tiene estas mismas características. Zonas urbanas de alta concentración atmosférica, el caso de Lima en Perú, el caso de Quito, Guayaquil en Ecuador. Zonas expuestas al deterioro forestal. La economía depende en gran medida de los ingresos de los combustibles fósiles, tal como el petróleo. Tiene zonas costeras muy bajas. De hecho, se observa que Ecuador, sus zonas costeras son demasiado bajas, igualmente Perú, y hay condiciones cambiantes en cuanto a la economía y al clima, y hay muchas zonas expuestas para las inundaciones por ser una franja costera muy amplia. De manera que se han desarrollado expectativas en diferentes enfoques que suelen reducir esa vulnerabilidad. Por lo tanto, se plantea que la mitigación sea una estrategia esencial en el manejo del riesgo climático. Ahora, ¿cómo hacer esa adaptación que sea efectiva? No solamente la mitigación, sino adaptarnos. Entonces, existen medidas para adaptarse efectivamente a ese cambio climático. ¿Cuáles son? Refuerzo de puentes y otro tipo de infraestructura por presiones climáticas, tales como las represas, incrementando la frecuencia de mantenimiento de las carreteras por efecto del daño de las lluvias, adaptar hidroeléctricas ante incremento del caudal de los ríos por el crecimiento de los mares, crear ofertas de seguro enfocadas a la vulnerabilidad del cambio climático, que es decir que la ganadería y la agricultura deben tener un seguro en cuanto a pérdida de cosechas, mejorar el sistema de drenaje y la capacidad de los sistemas hidráulicos lo antes posible. Aquí hay otras medidas, el sector de la agricultura, dado que nuestros países tienen una agricultura muy fuerte a nivel de la agroforestería, agricultura en combinación sinérgica con la siembra de árboles, reservorios de agua, captación de agua de lluvias a través de las represas, producción agrícola para la protección de cultivos, manejo de plagas, ¿verdad? Mediante evitar el uso de productos químicos, reforestación, que no es más que sembrar nuevos árboles en zonas ya degradadas o zonas destruidas, y una conservación de la biodiversidad. Entonces, fíjense todas las medidas de adaptación que debemos tener en cuenta en lo sucesivo. Ahora, a nivel de la zona costero marina, fortalecer las organizaciones y mejorar la actividad de la pesca, mejorar la normatividad de la pesca artesanal, sobre todo en las provincias de Esmeralda, en la provincia de Santa Rosa, que se maneja mucho, creo que es Santa Rosa que se llama, no recuerdo muy bien, una pesca artesanal, de manera de ir aprovechando esos recursos marineros costeros y evitar el manejo de vertimientos químicos. A nivel de la costa, sistema de alerta temprana frente a inundaciones, planificación del crecimiento urbano y construir diques defensivos. Fíjense todas las medidas que se pueden adaptar para mitigar ese cambio climático. En los valles interandinos, establecer cosechas de agua, es decir, establecer riegos sistemáticos a través de un monitoreo, de manera que se logre una eficiencia en los sistemas de riego y una diversificación de cultivos. En cuanto a los glaciares y páramos, producto de los 14 o más volcanes que tiene el país, recuperación de la protección del suelo, cosecha de agua en construcción de presas y manejo de los humedales y bofedales. Y en la Amazonía, promover los sistemas agroforestales, promover la actividad, la conectividad de los ecosistemas. Aquí vemos lo que todos aspiramos, es decir, que hay proyectos en cuanto a la mitigación a nivel mundial. Fíjense las carreteras del Reino Unido, cómo se han podido recuperar producto de las políticas de recuperación. Este proyecto, que busca enfrentar los efectos del cambio climático sobre estándares y políticas de carretera, plantea un plan de adaptación, el Reino Unido, que empezó en el año 2002. ¿Okay? Aquí vemos la alianza en Camboya para el cambio climático, proyectos para mejorar la resiliencia o la adaptación de comunidades vulnerables. Y aquí vemos el caso del programa de gestión en la cuenca de Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay y Bolivia. Entre todos esos países han mancomunado esfuerzos para poder detener ese cambio climático de manera que exista una integración en la cuenca a través de la dotación de recursos, seguridad del abastecimiento energético, previsión de la observación y la planificación a nivel de la infraestructura. O sea que han habido muchos proyectos que han logrado sus efectos positivos. En el caso de ecosistemas de montaña, se trabaja con reducir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad de resiliencia. En el caso de Uganda, Nepal y Perú, a través de los programas de las Naciones Unidas
para el medio ambiente. Vemos también en Perú el cambio climático a nivel regional, nacional y local en las zonas altiplanas de Apurímac y Cusco, entre el año 2013 y 2016, lo cual trajo como efecto positivo 1.372 familias en 2 microcuencas participaron en los concursos de campesinos para promover ese mejoramiento. La adaptación y estrategias regionales también se llevaron a cabo. Entonces, fíjense que sí hemos logrado a nivel mundial esa reducción, esa mitigación y esa adaptación del efecto climático. Ahora vamos a ver qué ha hecho Ecuador. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo tengo una aporte, se puede decir. También podríamos ayudar mucho a las personas si comenzáramos a reducir el consumo de carne, ya que el consumo de carne es lo que más consume las personas, bueno, la humanidad. Sí, exacto. Al hacer esto, si nos basamos más en vegetales y reducimos el consumo de carne, hacemos que menore la producción y distribución de carne, ya que hay algunas, se podría decir, hasta empresas clandestinas que distribuyen carne y todo, y no usan las medidas que pues pide la ley para el cuidado del clima. Entonces esto es muy perjudicial en las emisiones de los gases del efecto invernadero. Sí, por supuesto, la reducción del consumo de carne, aparte de eso también, lo que usted plantea es muy cierto, va a reducir, va a aumentar la calidad de vida, ¿ok? Porque también, de hecho, se ha demostrado genéticamente que los humanos, nuestro cuerpo no está adaptado para consumir proteínas cárnicas, solamente proteínas vegetales. De hecho, fíjense, nuestros dientes no son como los dientes de los animales carnívoros, ¿no? Los colmillos nuestros no son tan grandes como los de ellos. Entonces, cuando consumimos carne, dura días en degradarse en el estómago y al cuarto día, o si no lo sabían, al cuarto día es que se desecha esa carne a través de las heces fecales. O sea, que duramos 4 días con esa carne pudriéndose en el estómago. Entonces, eso es preferible consumir. Por ejemplo, yo no consumo carne del año 85. Ni pollo, solamente pescado, y pescado de río, no pescado de mar, por efecto de salud también. Y aquí estoy gordo y me considero sano y rozagante. O sea que la carne no es un vital para la vida humana. Lo que sí es importante son las frutas, las verduras, pero la carne no. Entonces eso también generaría un incremento de la ganadería para efectos industriales, principalmente para efectos industriales o para efectos de proteínas animales, para algunos alimentos, pero no necesariamente carne. De hecho, yo como extranjero he observado que aquí la gente consume poca carne, no sé, lo que he observado, que consume más pollo. Me imagino que será porque es más económico. Pollo, arroz, maíz, mazorca, lo que llaman ustedes choclo, y mucho pescado. Entonces, es importante eso. Veo que la carne aquí es muy roja, demasiado roja. No es una carne de llano, es una carne que quizás tiene muchos químicos. Es lo que he observado. Pero lo que plantea Diana es muy importante, el menos consumo de carne. Entonces, fíjense todos los avances y logros que se han obtenido en cuanto a la mitigación y la adaptación a la condición climática a nivel mundial. Ahora vamos a ver algunas experiencias de Ecuador. ¿Cuál es el comportamiento ecuatoriano con respecto a ese cambio climático? Vamos a ver, aquí está. ¿Ven la pantalla? Sí. Sí. Bien. Estrategia de adaptación de la mitigación al cambio climático. Pero ya sabemos lo que es la mitigación y lo que es la adaptación. Entonces, el objetivo es ofrecer un diagnóstico y análisis de los desafíos del cambio climático en Ecuador en el contexto de su relevancia en la formulación de estrategias de país del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cuáles son las estrategias que debe adaptar o ha adaptado Ecuador a mitigar y a adaptarse a ese cambio climático? Principalmente en la nota sectorial que contribuye a identificar los problemas asociados al cambio climático que afectan al desarrollo económico-social de Ecuador. Vemos que a nivel agropecuario, dentro de las estrategias ecuatorianas, promover la sostenibilidad ecosistemática de las economías a través de la implementación de tecnología y prácticas de producción limpia, es decir, utilizar las tecnologías limpias, mayor producción, mayor productividad, mayor eficiencia
con el menos uso de recursos productivos. ¿Ve? Fíjense aquí, la crianza de animales, no a nivel industrial, sino a nivel ecológico, a nivel familiar. Fíjense aquí los cochinitos, los puercos, los chanchos comiendo en un patio de una casa. Igualmente aquí vemos la cabra, la gallina con su pollito. Fíjense que todo es artesanal. Eso también contribuye a preservar el medio ambiente. Otra de las estrategias a nivel agropecuario es promover la reducción de la vulnerabilidad de los sistemas agropecuarios y la implementación de prácticas del manejo sustentable, es decir, prácticas sostenibles, sustentables a través de las aldeas, a través de las comunidades y menor incidencia de contaminantes por medio de los factores abióticos. A nivel de fortalecimiento institucional, ¿cuáles son las estrategias ecuatorianas? Prioridad estratégica del gobierno, el Plan Nacional para el Buen Vivir, es decir, fomentar la adaptación y mitigación a la variabilidad climática con énfasis en el proceso de cambio climático. Cerrar las brechas de conocimiento e información y fortalecer la capacidad institucional pública y privada a nivel nacional y subnacional, es decir, fomentar una concientización, una orientación a través del objetivo estratégico de desarrollo del Banco Interamericano, es decir, promover ese fortalecimiento institucional de manera que los ministerios gubernamentales para dicho fin puedan promover esa actividad. Ya va, a ver, creo que sea, no, sí entra. Entonces, el Ministerio de Ambiente ecuatoriano ha desarrollado algunas actividades humanas que causan el cambio climático. O sea, en Ecuador, ¿cuáles son esas actividades humanas que inciden en el cambio climático? Los derivados del petróleo, los procesos industriales, el manejo adecuado de la basura y el cambio en el uso del suelo. Quiere decir que han habido 4 factores de la actividad humana ecuatoriana que han incidido en el cambio climático. El efecto invernadero natural permite que exista una temperatura favorable de 15 grados por promedio para el desarrollo de la vida del planeta. El problema es el desequilibrio de la energía que es retenida y provocada por el excesivo calentamiento de la atmósfera. Fíjense que aquí está cómo ese calentamiento ya ha abarcado gran parte de Norteamérica. Ese calentamiento global se refiere al fenómeno del aumento de la temperatura media de la atmósfera terrestre en los océanos del año 1850, o sea, que la atmósfera se ha ido dañando del año 1850, coincidiendo con el final de la denominada pequeña edad de hielo. Este incremento se habría acentuado en las últimas décadas del siglo XX. En cuanto a la atmósfera, actúa como trampa térmica y parte de la radiación solar es reflejada en la Tierra. Se calienta la superficie terrestre, aquí vemos el calentamiento de la superficie terrestre, y este efecto aumenta la concentración de gases de efecto invernadero. Y los gases de efecto invernadero por sí mismos, ¿verdad?, que su propósito es absorber y retener parte de la energía emitida por la superficie terrestre. Así logra una temperatura promedio para el desarrollo de las condiciones aptas para la vida en el planeta. Entonces, fíjense cómo se ha ido calentando la Tierra. Ahora, ¿cuáles son esos efectos de gases de efecto invernadero? Ya lo conocemos. El dióxido de carbono, que afecta a las plantas a través de la lluvia ácida, el metano, que emite la basura al ser quemada, y los cloruros fluorocarburos, ¿verdad?, también, que son los aerosoles. Entonces, fíjense cómo ya Ecuador ya tiene algunas estrategias, ha tenido, para afrontar ese cambio climático. En cuanto a la actividad forestal y biodiversidad ecuatoriana, se pretende conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural, dada la biodiversidad del país, su biodiversidad terrestre y marina, considerada como sector estratégico. Quiere decir que Ecuador tiene una estrategia de desarrollo y crecimiento económico en su biodiversidad terrestre y marina, dadas las extensiones costeras que tiene. Fíjense cómo se cuida este animalito, ¿verdad?, preservar la naturaleza, ¿okay?, fortalecer el manejo sustentable de los bosques y la biodiversidad. En cuanto al desarrollo urbano, garantizar vivienda, hábitats dignos, seguros y saludables con equidad, sustentabilidad y eficiencia. Todo esto está contenido en el Plan Nacional de Desarrollo. Promover la adopción de medidas de eficiencia energética en el ámbito urbano y de mejor vivienda, mejorar el uso de esa vivienda. Es decir, reusar, reducir y reciclar. Son los 3 elementos para lograr desarrollo urbano: reusar, reducir, reciclar. Y por supuesto aquí vemos cómo estas personas están reciclando, ¿verdad?, en biológicos químicos, material biológico químico, material plástico, orgánico, papel, vidrio, lata y biodegradable. Ojalá esto se pueda lograr a nivel
nacional sí se ha logrado, pero muy pocos los esfuerzos. En cuanto a energía, la economía ecuatoriana, con el Plan Nacional de Desarrollo, diversificar la matriz energética nacional, promoviendo la eficiencia y una mayor participación de energía renovable sostenible. Aquí vemos la energía eólica, ¿okay? La energía solar y otro tipo de energía. Promover la adopción de energía limpia y medida de eficiencia energética. Una de las pruebas del cambio climático tenemos la ciudad de Quito. Fíjense Quito, cómo se inunda cuando caen las nevadas. O sea, pues, fíjense la inundación, la ciudad se ensucia. Quito, un torrencial de aguacero con granizo, provocó 11 emergencias el año pasado. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son? Dígame. Hasta ahora se está dando porque incluso anoche acá en donde yo vivo en Tulcán hubo como 5 inundaciones. Sí, muchas inundaciones por efecto de lluvia. Acuérdense que lamentablemente la tierra del sur, Sudamérica, tiene tierras muy blandas, producto de que son tierras volcánicas, ¿verdad? Tiene muchos minerales y esas altas precipitaciones conducen a que la tierra se ponga, como dice vulgarmente, más aguada, más débil. Y eso incrementa aparte de la condición climática, disminuye, perdón, la temperatura. De hecho, se registró en Tulcán, creo que anoche o antenoche, casi 0 grados centígrados. Y en Quito, entre 2 y 3 grados centígrados, quiere decir que están en zona de un tiempo de emergencia por las altas inundaciones. Ahora, ¿qué estrategias de cambio climático se han desarrollado en Ecuador? ¿Verdad? Entre el año 2015 y el año 2030, una acción por el clima, es decir, una acción, clave, esto en italiano, acción por el clima, pero se van a desarrollar acciones por el clima, una estructura de estrategia nacional, tales como la articulación regional e internacional, con consistencia, aquí con una S, con principios internacionales sobre el cambio climático, énfasis en la implementación social, integridad ambiental, participación ciudadana, proactividad, protección de grupos y sistemas vulnerables, responsabilidad intergeneracional y transversabilidad e integralidad. Estos son los 9 principios que contempla el Plan de Desarrollo Nacional. En cuanto a horizonte de planificación, estos horizontes de planificación de protección climática orientan a largo plazo hacia dónde se dirigen los esfuerzos con respecto al cambio climático, enfocado en la reducción y vulnerabilidad de emisiones de gas de efecto invernadero. Su objetivo es establecer las condiciones frente a ese cambio climático y cuenta con 3 instrumentos: un plan de creación y fortalecimiento de condiciones, un plan nacional de adaptación y un plan nacional de mitigación. Quiere decir que sí se han hecho esfuerzos a nivel nacional para afrontar ese cambio climático a través de la visión, de líneas estratégicas, de objetivos, resultados, alineamiento para la acción y mecanismos de implementación. En cuanto a la adaptación al cambio climático y a la mitigación frente a ese cambio climático, el propósito de la economía ecuatoriana o del Plan Nacional, en cuanto a líneas estratégicas, es reducir la vulnerabilidad social, económica y ambiental frente a los impactos del cambio climático, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar los sumideros de carbono en sectores estratégicos. Y aquí está lo que hemos llamado la acción por el clima, es decir, emisiones por gas de efecto invernadero en cuanto el 0,15% de emisiones de gas de efecto invernadero en Ecuador, aproximadamente respecto a ese nivel, 5,9% de emisiones por anhídrido carbónico en zonas cercanas al promedio de la población. Sector transporte emite el 40% de energía total y los vehículos se logra reducir o se redujo ya en un 19% entre el año 2012 y 2015. El aumento de la temperatura de 0,85 grados hasta el 2012. En los últimos 20 años, Ecuador ha perdido entre 30 y 40% de sus glaciares. Me han dicho que ya los volcanes no tienen tanta nieve como años anteriores, es parte de ese gas de efecto invernadero. Y el glaciar de Antisana, no sé dónde queda Antisana, se ha reducido unos 350 metros en los últimos 20 años. Hay un glaciar cercano, ecuatoriano, que se ha reducido en los últimos 20 años. En cuanto a riesgo y compromiso, Ecuador está expuesto a fenómenos de inundaciones, como le dijo la compañera, pérdida de glaciares y pérdida de zonas forestales. Y Ecuador se ha comprometido en reducir el 20,4% de sus emisiones con recursos propios. Esto está contenido en el Plan Nacional de Desarrollo actual.
En cuanto a vida submarina, en Ecuador, 61.443 hectáreas de Ecuador son protegidas mediante 49 acuerdos. Esto equivale al 100% de los manglares en la zona costera, principalmente en la zona de Esmeraldas. En cuanto a pesca, aproximadamente un 22% de las exportaciones provienen del mar. En Manabí se encuentra la mayor concentración de flota pesquera del Ecuador. 5 empresas atuneras de Ecuador buscan obtener certificación de PESACA sostenible, es decir, a nivel mundial, es una certificación de mantenimiento de la pesca y la fauna. En cuanto a Galápagos, Reserva Marina de Galápagos tiene una extensión de 133.000 kilómetros cuadrados, entre las 10 más grandes del mundo. La pesca ilegal, producto de China. China ha venido pescando ilegalmente en la zona en los mares ecuatorianos. Invasión de especies no endémicas y el cambio climático hacen que el ecosistema de la isla sea vulnerable. La Reserva Marina de Galápagos ha reportado más de 2.900 especies. El 25% de organismos marinos son endémicos, tienden a desaparecer. 25 especies de mamíferos, de las cuales 2 son endémicas, están desapareciendo, se están extinguiendo. Y uno de los mejores destinos del mundo para realizar buceo submarino es Galápagos. Entonces es importante que a partir del año 2016 han habido estrategias para la mitigación y adaptación al cambio climático. En cuanto a la vida de los ecosistemas terrestres, Ecuador posee 51.87% de superficie forestal total. Fíjense, la mitad de la superficie forestal del país es bosques, es ecosistema. Pero también ha habido una deforestación de 220.000 hectáreas del año 2013 al 2017. Hay un programa de sociobosque desarrollado en 2016 sobre una inversión anual con sus beneficiarios y sus hectáreas, y existe una superficie conservada en Ecuador de 7.770.681 hectáreas. Es decir, que hay estos 49 acuerdos protegen 61.443 hectáreas de manglares en Ecuador. O sea que sí se han logrado algunas estrategias para la mitigación y adaptación de la vida de los ecosistemas terrestres. Y aquí vemos Ecuador. Fíjense todo lo que ha logrado Ecuador o deberá lograr. Fin de la pobreza. 35 personas viven en pobreza multidimensional. Hambre cero, 23.9%. Salud y bienestar, 11.3 por cada 100.000 habitantes. Calidad en la educación, ha mejorado mucho la educación en Ecuador, una tasa neta de matrícula en el 2015, 96.29% de matrícula estudiantil. Igualdad de género, agua limpia y saneamiento, 70%, es bastante, se ha logrado que el agua potable llegue a todas las comunidades. Energía asequible y no contaminante, 18%. Trabajo decente y crecimiento económico, 65%. Industria, innovación y infraestructura, 0.4%, 44%. O sea, es muy bajo el gasto en ciencia y en tecnología. Este gasto tiene que aumentarse. Es muy bajo ese gasto. Coeficiencia de Gini. El Gini es el índice de desarrollo. Es muy bajo también. O sea, el índice de desarrollo de incorporación de la humanidad ecuatoriana es muy bajo. O sea, hay que aumentar la calidad de vida. 73% de la población ecuatoriana se ubica en zonas urbanas. 15% de los alimentos producidos en la región se desperdician. Se bota mucha comida. 15% de la emisión de gas de efecto invernadero emite Ecuador. 15%. 22% de las exportaciones provienen de productos del mar. 222.000 hectáreas a nivel de deforestación ecuatoriana hasta el año 2017. 83% de entidades públicas rinden cuentas según lo establecido en la ley. Y hay 55.6% de personas usadas que utilizan el Internet. Entonces, fíjense cómo ha desarrollado Ecuador esa mitigación y esa adaptación al cambio climático. Aquí está, creo que es Galápagos, debe ser Galápagos. Ojalá algún día pueda ir. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto al cambio climático? Se podría decir que también tuvo un gran impacto el cambio climático aquí en Ecuador, que fue en el año 2013, cuando hubo la explotación del Yasuní. Hizo que también cambie bastante ¿cómo se podría decir? El cambio climático aquí en Ecuador, porque el Yasuní es la reserva más grande que tiene Ecuador. Ah, me entero, no sabía. ¿Dónde queda Yasumi? ¿En qué provincia? En el oriente.
Ah, en el oriente, la Amazonía. Sí, claro, en los todo lo que pueblos indígenas. los pueblos, ok, exacto. Dice que todas esas condiciones han afectado el cambio climático. Si hay estrategias de adaptación y mitigación a nivel mundial y a nivel ecuatoriano. Ahora, vamos a ver cuál es el programa que traerá el presidente Lazo. Recuerden que el plan Toda una Vida termina ahorita en junio y el nuevo presidente deberá proponer un nuevo plan de desarrollo nacional del año 2021 al año 2025. O sea, 4 años debe durar ese programa. Esperemos que sea mucho mejor que los programas del Buen Vivir de Correa y el plan Toda una Vida de Lenin. O sea, yo como economista tendré que leerlo y analizarlo y ver cuáles son las estrategias cambiantes para este país. Esperemos que sean las más efectivas y las más provechosas. Pero, profe, un aporte sería de que nosotros como seres humanos no esperemos de un presidente nos dé un plan para poder cuidar. O sea, simplemente sin que nadie nos diga, nosotros mismos como seres humanos, comenzar a practicar todo lo que usted nos ha dicho, ¿no? Porque sí, generar estrategia. Porque, o sea, la tierra que nosotros vamos a dejar, bueno, no, o sea, nosotros no vamos a vivir lo que nuestros descendientes van a pasar, ¿no? Sí, y aprovechando la fortaleza de estas tierras agrícolas, de estas tierras volcánicas que producen muchos minerales. Fíjense la gran diversidad de vegetales, de frutas que tiene Ecuador. Entonces, esas tierras se recibieron de tiempos ancestrales. Entonces, claro, los planes de desarrollo son principalmente para que sean desarrollados por los organismos gubernamentales, con concientización del pueblo. Ahora, lo importante es mitigar y adaptarnos a ese cambio climático desde un grano de arena por cada individuo que cohabita esta nación y poder establecer la menos contaminación ecológica. Pues, fíjense ustedes cómo vieron el desarrollo de la sustentación agrícola, ¿verdad? Por el poco uso de efectos industriales o el poco uso de explotación de ganadería a través de conucos, lo que nosotros llamamos conucos, que son consumo consumo poblacional. Por ejemplo, lo que llaman la producción de pollos camperos, que son pollos producidos en campo, son pollos mucho más sanos porque no tienen hormonas químicas, cuestiones químicas que van a afectar la salud. Entonces, me imagino que el nuevo programa traerá eso, pero principalmente son programas nacionales que deben cumplir los organismos nacionales, pero de parte de nosotros también está contribuir con esa mitigación y esa adaptación al cambio climático, porque somos nosotros quienes cohabitamos este país y cuestión de tomar conciencia. Lo importante es estar informado y estar culturizado con respecto a esos beneficios que nos aportará esas estrategias personales más que nacionales. Muy bien, por favor. Muy bien, Diana. ¿Alguien más quiere aportar algo? Yo, Licen, lo que dice del cambio climático igual ha afectado en los cultivos también. Ajá, exacto, Porque, por utilizar menos ejemplo, acá, fertilizante. nosotros acá, supóngase, tenemos un terreno Sí, y mi papá siembra alberja y como está lloviendo así demasiado, la alberja se dañó. perdiendo, se dañó. Y Sí, también es una pérdida para las personas de la agricultura y exacto, para las claro. personas de la ciudad, porque sin las personas que siembran en el campo, los de la ciudad no tienen que comer. Exacto, eso es muy cierto. Producto de esos cambios climáticos, ¿verdad? Que llueve y llueve y llueve, por supuesto, eso va a reducir el crecimiento del Producto Interno Bruto por efecto de la agricultura, que no lo vamos a ver ahorita, quizás lo veremos el próximo año cuando se haya reducido el crecimiento económico de la agricultura, no solamente en esta provincia, sino en muchas provincias a nivel nacional y a nivel internacional, porque en otros países del trópico, en caso de Colombia, Brasil, Venezuela, Panamá, está lloviendo, o sea, la incidencia del cambio climático ha afectado a muchos países. Claro, algunos más vulnerables que otros, pero fíjense la pérdida, y entonces pérdida de alimentos, pérdida de capital, que es el sostenimiento quizás de la familia de Paula, y eso se ve perdido. O sea, a día de esfuerzo, inversiones de fertilizantes, de arado, eso se ha perdido y es lamentable porque eso nos va a reducir el impacto negativo en cuanto al consumo de alimentos
ese caso de la alberja. Y así como la familia de Paula, también hay muchas familias de ustedes que también están sembrando y se ha perdido, entonces eso se ha perdido, sobre todo cuando son cultivos de ciclos cortos, que son de 3 meses, de 2 meses, entonces eso se va perdiendo. Entonces es una lástima producto de ese cambio climático. Claro, verá, Bien. profe, porque aquí en el Carchi son las fuertes lluvias, ¿no? Sí. Pero en cambio donde tiene mi papá sus terrenos, en cambio allá es el calor. Allá es raro de Sí. que llueva y entonces, y en cambio allá también no saben de dónde el agua, porque El también agua, siempre... es decir, la sequía. Ujú. ¿En qué parte tiene la siembra? En Alor se llama donde él vive. ¿Ese qué provincia? De Bolívar creo que es. Ah, es hacia el sur, sí, de Bolívar, sí, esa zona es muy seca. Bolívar, ajá. Esa zona es muy De seca. Piquiucho para arriba es, de donde los Sí, negritos. sí, Ujú. exacto. Entonces, fíjense, son casos extremos. O mucho calor o mucha agua. Entonces, es como dice la locura del clima. Dígame, Dicen Carolina. por acá por donde yo vivo es del oriente, Sucumbíos. Por Ah, acá el cambio, Sucumbíos. sí, el cambio climático es bien variado porque hoy, ahorita está un sol fuerte y Sí, mañana ya sabe estar lloviendo. Y eso exacto. también aquí ocasiona los deslaves. Aquí fincas Ah, enteras se han ido. wow, sí, sí, se va dañando todo. O sea, entonces, Sí, nosotros ahorita sí, nosotros hay mucha tenemos el impredecibilidad. Exacto. Hay mucha impredecibilidad en cuanto al clima, al cambio climático y cada año que pasa nos sorprendemos más, ¿verdad? De cómo las lluvias son más agresivas o el calor es mucho más agresivo y eso está afectando a todos, a todas las especies, de especies vivas, no solamente los humanos, imagínate los pobres animalitos que viven en los árboles, por supuesto, también mueren y se van extinguiendo esas razas de animales, ese tipo de animales. Bien, vamos a ver qué nos trae la plataforma. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? ¿No? profe. Dígame, También yo a Melanie. veces, Melanie y Keila, dígame. Camila. eh, y el cambio climático también se puede dar por la minería irresponsable, Sí, por porque supuesto, cerca claro. de donde yo vivo se encuentra la parroquia de Buenos Aires y cuando Sí, empezó recién la minería hubo bastante contaminación y además sí, destruyeron la montaña igual. exacto. Principalmente contaminación por mercurio. Los mineros desafortunadamente utilizan el mercurio para poder extraer esos minerales y eso va dañando la capa vegetal. Además, ese mercurio va directamente a los ríos que van dañando las aguas y los ríos se vierten en el océano. Entonces, también es parte de ese cambio climático y de la contaminación ambiental, porque ese mercurio, al evaporarse, va directamente a las nubes y las nubes, al hacer las precipitaciones de lluvia, se convierten en lluvias ácidas. Bien. Camila, ¿quería aportar algo? Que le había el micrófono abierto. Como que está comiendo. Bien. Vamos a ver. Creo que está comiendo porque veo una mandíbula batiente ahí. Vamos a ver la plataforma. Así decía mi abuela, una mandíbula batiente. Dicen, Dígame. y en tal caso de que no nos habiliten la plataforma, No, no, sí, hoy se las habilita, no se preocupe. Pero me informan quiénes son para aperturar. ¿Oyeron? Ah, ya va que no encuentro aquí a ver, aquí va. No se preocupe por la actividad atrasada. Quienes no están, hoy deben estar activando esa plataforma. Luego que termine la clase, verifiquen a ver si ya están activadas. ya dicen, porque yo le revisé hace ratito y todavía no estaba. Sí, debe ser que están en eso. Quizás al mediodía ya debe estar lista. Vamos a esperar, pero no se preocupen por eso. Eso no es culpa de ustedes. Yo voy a tomar eso todos los profesores tenemos que tomar eso en consideración. Porque no es culpa de ustedes que no está ahorita. Ay, Dios, ¿qué pasa aquí?
A mí, dicen, disculpe, ya me han habilitado la plataforma. ¿Ya se le habilitaron? Ya, Liz. Entonces, si se le habilitaron a usted, tiene que haberse habilitado a todas las que tienen ese problema. Yo ahorita les muevo la fecha. Ahorita se la muevo. Ustedes son D, ¿verdad? Son D. Unidad 2. Vamos a que tiene la unidad 2 para hoy. Un ensayo argumentativo. ¿Sabes lo que es un ensayo, verdad? ¿Cierto? Todos saben lo que es un ensayo. Bien. Dice, ¿ven la pantalla? ¿Sí la ven? Sí. Entonces, es un ensayo argumentativo sobre el proceso de deterioro climático del planeta en los últimos 10 años. Ayer les envié cómo se elaboran las normas APA. Entonces, en los últimos 10 años, ¿cuáles han sido esos efectos en el cambio climático, el deterioro del cambio climático? Es un ensayo argumentativo. Se trata de un escrito académico que se basa principalmente en la opinión personal de ustedes como escritoras. Opinión del producto, reflexión profunda acerca de un tema. Entonces, ese ensayo va a tener 4 partes. Una introducción, por supuesto, la carátula, ¿verdad? Una introducción, un desarrollo, unas conclusiones y una referencia. Esa va a ser la estructura de ese ensayo argumentativo titulado Proceso de deterioro climático del planeta en los últimos 10 años. Por supuesto, en Internet consiguen mucha información. Eso se va a vencer el 7 de mayo. Hoy es 5. Hoy es 6. No, 5. 5 o 6. 3, 4, 5. No, hoy es 6. Hoy es 6. Pero vamos a vencerla para el 8 de mayo. A las 4 de la tarde. Voy a ir para el 8 de mayo a 4 de la tarde. Ok, entonces vamos a darle apertura. Vamos a mostrar ese ensayo. Y después, para la otra clase, relación entre los derechos humanos y los derechos de la madre tierra. Dice para la clase del martes. Hay una evaluación que es investigarlo y documentar gráficamente, así como lo vimos gráficamente, el cambio climático en Ecuador en los últimos 10 años. O sea, ¿cómo ha sido el cambio climático ecuatoriano? Ya vimos algunas experiencias del cambio climático en Ecuador. Entonces, ustedes van a investigar más y van a hacer un informe a través de las normas APA 7. ¿Alguna duda, alguna pregunta con la actividad? ¿Sí o no? Yo le hice acerca de las normas APA 7, o sea, le tenemos que llenar todos los campos que están ahí. ¿Lo qué? ¿Los qué? Pues yo se les envié ayer. Todos los campos. Sí, exactamente. Yo les envié ayer, a ver, yo les envié ayer las normas APA. Aquí están, ¿ven? Les envié tutoriales. ¿Ven? Miren. Ah, no, este no. Normas APA, última actualización. Normas APA, índice estable, contenido escrito. O sea, le envié tutoriales y le envié también un material. ¿Ok? Le envié un material de normas APA. Cómo se hace la carátula, cómo se hace el índice o tabla de contenido. Eso. Y le envié todo el material, muy sencillo este material que les envié. ¿Alguna otra duda? Sí, profe, ¿por qué nos manda a hacer así en normas APA? Porque así lo pide el programa Normas APA, porque ustedes ya vieron eso creo que fue en el nivelatorio. Porque las normas APA es la estructura de cómo se presentan los trabajos de investigación, sobre todo lo que tiene que ver con la portada, el contenido, las referencias bibliográficas, las conclusiones, eso. De manera que vayan aprendiendo, porque cuando ustedes vean metodología, no sé, ¿están viendo metodología ahorita? No. Ok, cuando vean metodología en el próximo módulo, todo va a ser en normas APA, de manera que ya tengan una base y cómo se presentan los proyectos de investigación en base a las normas APA 7, que son las normas más actualizadas. Y se vayan haciendo las prácticas. Por eso es muy sencillo. De hecho, ustedes vean los videos, cómo se hace una portada en normas APA, cómo se hace una tabla de contenido en normas APA. Y las referencias.
¿Alguien más? No importa si el Word no importa si el Word no está actualizado, se puede hacer normal las normas APA 7. No importa, eso no importa. Si no, la hacen normas APA 6, eso no importa. Ya Word ya tiene toda su estructura. ¿Alguien más? Camila, ¿terminó de comer? Sí, parece que sí. Es que no es Camila, ella es la Keila. Keila. Por ahí dice Camila Díaz. El nombre dice Camila Díaz. ¿Ve? Es que está mal colocado, profe, yo no estaba comiendo, yo estoy con mi teléfono grabando para pasar mi pero como yo veo una mandíbula batiente allí. No. Ok. Sí, porque ahí dice Camila. Eso tiene que corregirlo algún día. ¿No yo? Sí, Dice. es el nombre de mi prima. Ok. ¿Alguien más? Grijalva, Pilca, Hunda, Yamilé, Carla Meneses, Yacipanta. ¿Alguna duda? ¿No? Dicen, disculpe, sobre el deber, aquí, del ensayo, aquí no le hacemos tabla de contenido, solo le hacemos la introducción, el desarrollo y Sí, conclusiones, ¿verdad? no, exacto, solamente. La portada sí, ¿verdad? Que van sus datos, la introducción, desarrollo, conclusiones y la referencia, o sea, por eso la Profe, referencia. y otra pregunta. De las referencias son ¿cómo es? De donde hemos sacado, ¿no es cierto? Sí. Pero como dice que es de nuestra autoría. No, claro, pero de los autores por igualito tienen que investigar porque es durante los 10 años de afectación. O sea, debe haber un material metodológico, un material teórico donde usted tomó esa información. ¿Ve? Porque fíjese... ya. Puede ser de un solo artículo científico del cual podemos hablar y argumentar. Sí, claro, por supuesto. Lo importante es que, fíjense, el deterioro climático en los últimos 10 años, es decir, del año 2010 al 2020, porque el 2021 no ha cerrado. Entonces, ¿cuál ha sido el deterioro climático a nivel mundial en esos últimos 10 años? Ya ustedes vieron parte de esa información. Lo que tienen que profundizar un poco más y hacer un análisis personal en base a lo que es un ensayo argumentativo, que no es más que la opinión personal del escritor. Si usted lee el material y lo parafrasea, opinión del producto de reflexión profunda acerca de un tema, que por supuesto para todos sabemos que es un tema polémico, hay muchas posiciones en referencia a lo que es el cambio climático. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Profe, ¿y también le transformamos a PDF? Sí, todo va a PDF. Todo lo que ustedes suban a la plataforma va a PDF. Todo. Entonces, ¿quién de ustedes no aparece en plataforma todavía? Yo, Licen, ahorita le estoy. Paula, ¿quién más? Yo también, Lisa. ¿Quién? ¿Quién es yo también? Lubeña. Lubeña tampoco. ¿Quién más? ¿Más nadie? Bien. Entonces ahorita les cambio la fecha para que puedan subir lo que les falta. Bueno, vamos a hablar hasta aquí. Muchas gracias. Feliz día. Nos vemos el próximo martes, continuando con la unidad 2. ¿Vieron? Hasta luego. Bueno, Lisa, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Lisa. Hasta luego.